Mi nombre es Osvaldo Campos. Tengo 72 años y mi nieto Sebastián me robó los ahorros de toda una vida. $120,000 que había guardado durante 40 años trabajando como electricista. Pero cuando él volvió 3 meses después, esperando encontrar al mismo abuelo de siempre, ya no quedaba más que silencio. Un silencio que él había creado y que ahora tendría que soportar para el resto de su vida. Imagínate la situación. Un martes por la mañana, voy al banco a revisar mi caja de seguridad como hacía cada 3 meses desde que me jubilé. Abro la caja donde guardaba mis dólares, los documentos importantes, las joyas de mi difunta esposa Amelia, y me encuentro con que está vacía, completamente vacía. 40 años de sacrificio convertidos en aire. El empleado del banco me miró con esa cara de circunstancias que ponen cuando saben que algo terrible ha pasado. Don Osvaldo, su nieto Sebastián, vino la semana pasada con la autorización que usted le había dado. Se llevó todo el contenido de la caja. Autorización que yo nunca había firmado, pero que tenía mi letra, mi firma, mi número de documento. Pero lo que Sebastián no sabía, lo que nunca imaginó en sus 23 años de existencia, es que yo había criado 5 hijos en la época más dura de Argentina. Había sobrevivido a crisis económicas, devaluaciones, corralitos, hiperinflación. Y había aprendido algo fundamental. Nunca, pero nunca, pongas todos los huevos en la misma canasta. Escucha esta historia hasta el final, porque vas a entender por qué a veces el silencio es el castigo más cruel que se le puede dar a alguien que traicionó tu confianza. Y contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta historia te va a enseñar que hay traiciones que no se perdonan, aunque vengan de la sangre de tu sangre. Para que entiendas bien cómo llegamos hasta ese punto, tengo que contarte quién era Sebastián para mí y cómo se convirtió en el ladrón que me robó mientras dormía. Sebastián es el hijo de mi hija menor, Claudia. Nació cuando yo tenía 49 años, y desde el primer día se convirtió en la luz de mis ojos. Era el primer nieto, el que iba a continuar el apellido Campos, el que iba a recibir todo lo que yo había construido durante una vida de trabajo. Cuando nació yo acababa de comprar esta casa en Villa Bosch, donde sigo viviendo hasta hoy. Era una casa pequeña, con 2 dormitorios, un patio grande donde después instalé mi taller de electricidad. Amelia había elegido esa casa porque tenía un cuarto perfecto para cuando vinieran los nietos. Osvaldo, me decía mientras pintábamos las paredes, en esta habitación van a dormir nuestros nietos cuando vengan de visita. Sebastián fue el primer nieto en usar esa habitación. Desde que tenía 3 años, se quedaba a dormir en casa todos los fines de semana. Amelia le había armado la habitación como si fuera un pequeño paraíso infantil. Paredes celestes, muñecos de peluche, una cama que yo mismo había hecho en mi taller. Abuelo, me decía Sebastián cuando tenía 4 años, cuando sea grande quiero vivir siempre en esta casa con vos y la abuela. Y yo le respondía, esta casa algún día va a ser tuya, Sebastián. Vos vas a ser el que se haga cargo de todo cuando el abuelo ya no esté. Palabras que ahora recuerdo con una amargura que me corroe el alma, porque Sebastián no esperó a que yo me muriera para quedarse con mis cosas. Se las llevó mientras yo todavía estaba vivo. Cuando Sebastián era chico, yo le enseñaba todo lo que sabía, no solo el oficio de electricista, sino también los valores que había aprendido de mi padre y de mi abuelo. Sebastián, le decía mientras arreglábamos enchufes en el taller, la plata se gana trabajando, nunca robando, y la familia se cuida, nunca se lastima. Sí, abuelo, yo nunca te voy a lastimar. Me respondía con esa inocencia de los chicos que te parte el alma cuando después la traicionan. Los veranos de la infancia de Sebastián eran mi época favorita del año. Se quedaba 2 meses completos en casa, desde diciembre hasta febrero. Amelia le cocinaba todo lo que le gustaba. Yo lo llevaba a trabajar conmigo para que aprendiera el oficio. Por las tardes jugábamos a la pelota en el patio hasta que se hacía de noche. ¿Por qué el abuelo Osvaldo es tan bueno conmigo?, le preguntó una vez Sebastián a Amelia, y yo escuché la conversación desde el taller. Porque te ama más que a nada en el mundo, le respondió mi esposa. El abuelo trabajó toda la vida para que vos tengas todo lo que él nunca tuvo. Era verdad.
Yo había trabajado desde los 14 años para mantener a mi familia. Primero como aprendiz de electricista ganando monedas, después como oficial, finalmente como contratista independiente con mi propia empresa. Cada peso que ganaba tenía un destino. Primero mantener a mi familia, después ahorrar para el futuro de mis hijos, finalmente ahorrar para el futuro de mis nietos. Sebastián sabía esa historia porque yo se la había contado 1000 veces. Sabía que su abuelo se levantaba a las 5 de la mañana para llegar temprano a las obras, que trabajaba bajo la lluvia y bajo el sol, que nunca se tomaba vacaciones porque cada día de trabajo era un día más de futuro asegurado para la familia. «Abuelo», me preguntó una vez cuando tenía 8 años, «¿por qué trabajas tanto si ya tenés esta casa?» «Porque quiero que cuando vos seas grande no tengas que trabajar tanto como trabajé yo. Quiero que tengas oportunidades que yo nunca tuve». Cuando Sebastián cumplió 10 años, yo empecé a llevarlo conmigo a algunos trabajos los sábados. Al principio solo me alcanzaba herramientas, pero de a poco fue aprendiendo a hacer instalaciones simples. Era inteligente, tenía buenas manos, entendía rápido cómo funcionaban los circuitos eléctricos. «Don Osvaldo», me decía la señora Martínez, una de mis clientas más antiguas, «su nieto es una joya. Se nota que va a ser tan buen electricista como usted». Y yo me inflaba de orgullo pensando que había encontrado al sucesor perfecto para mi empresa. «Cuando cumplas 18 años», le prometí a Sebastián en su 10º cumpleaños, «te voy a regalar mi primera caja de herramientas y te voy a hacer socio de la empresa. Va a ser Campos hijo, pero en lugar de hijo va a ser nieto». Sebastián se emocionó tanto con esa promesa que lloró. «¿En serio, abuelo? ¿Vamos a trabajar juntos para siempre?» «Para siempre, Sebastián. Hasta que yo me haga muy viejo y vos te hagas cargo de todo». Durante la adolescencia de Sebastián, entre los 12 y los 17 años, seguimos siendo muy unidos. Venía a casa todas las semanas, me ayudaba en el taller, me contaba sus problemas del colegio, sus primeros noviecitos, sus sueños de futuro. «Abuelo», me dijo cuando cumplió 15 años, «cuando termine el secundario, quiero estudiar ingeniería eléctrica en la universidad. Así puedo ser tu socio, pero con título universitario». La idea me encantó. Un campus ingeniero trabajando junto a un campus electricista. La combinación perfecta. «Te voy a pagar los estudios», le prometí. «Todo lo que necesites para estudiar ingeniería, yo te lo voy a dar». «¿Tenés tanta plata, abuelo?» «Tengo lo suficiente para que vos estudies lo que quieras». Era verdad. Durante esos años había seguido ahorrando religiosamente. Cada trabajo que hacía, cada peso que ganaba, una parte iba a la cuenta corriente para los gastos diarios, otra parte iba a la cuenta de ahorros para emergencias y otra parte iba a los dólares que guardaba en la caja de seguridad del banco para el futuro de mis nietos. Amelia manejaba todo el tema de los ahorros conmigo. Era ella la que iba conmigo al banco cada 3 meses para depositar los dólares nuevos, la que llevaba la cuenta de cuánto habíamos guardado, la que me recordaba que no gastáramos más de lo necesario para poder seguir ahorrando. «Osvaldo», me decía mi esposa cuando yo quería comprarme algún gusto, «acordate que estamos ahorrando para el futuro de Sebastián. Cada peso que gastamos en nosotros es un peso menos para él». Y tenía razón. Vivíamos de manera austera, sin lujos, para que nuestro nieto pudiera tener todas las oportunidades que nosotros nunca habíamos tenido. Cuando Sebastián cumplió 18 años, cumplí mi promesa. Le regalé mi primera caja de herramientas en una ceremonia que organizamos en casa, con toda la familia presente. Era un sábado de diciembre, hacía calor. Habíamos preparado un asado en el patio para celebrar que Sebastián ya era mayor de edad. «Sebastián», le dije mientras le entregaba la caja de herramientas delante de toda la familia, «estas herramientas me acompañaron durante 20 años. Con estas herramientas compré esta casa, mantuve a mi familia y ahorré para tu futuro. Ahora son tuyas, y espero que te sirvan para construir tu propia vida». Sebastián lloró cuando recibió las herramientas. «Abuelo, te juro que voy a cuidar estas herramientas como si fueran lo más valioso del mundo. Y te juro que algún día voy a ser tan buen electricista como vos». Todos aplaudieron. Amelia sacó fotos. Fue uno de los días más felices de mi vida. Ese mismo año, Sebastián empezó a trabajar conmigo oficialmente los fines de semana.
Le pagaba como a cualquier empleado, pero además le enseñaba los secretos del negocio, cómo calcular presupuestos, cómo tratar con los clientes, cómo conseguir trabajo nuevo a través de recomendaciones. Lo más importante en este trabajo, le explicaba mientras íbamos de una obra a otra, es la honestidad. Los clientes tienen que confiar en vos completamente. Una vez que perdés esa confianza, no la recuperas nunca más. Sí, abuelo, la honestidad es lo más importante. Palabras que ahora suenan como una burla cruel del destino. Durante el primer año que trabajó conmigo, Sebastián era el empleado perfecto. Llegaba puntual, trabajaba con ganas, trataba bien a los clientes, aprendía rápido todo lo que le enseñaba. Los clientes lo adoraban porque era educado, prolijo, responsable. Don Osvaldo, me decía don Fernández, un contador jubilado que era cliente mío desde hacía 15 años, su nieto es una joya. Va a llegar lejos en la vida. Se nota que tiene buena cabeza para los negocios. Pero algo empezó a cambiar cuando Sebastián cumplió 20 años. Se juntó con un grupo de amigos que yo no conocía. Empezó a llegar tarde a los trabajos algunas veces. Empezó a pedirme dinero prestado para salidas y gastos que nunca me explicaba bien. ¿Para qué necesitas tanta plata?, le preguntaba cuando me pedía adelantos del sueldo. Abuelo, son gastos de joven, salidas con los amigos, ropa, esas cosas. La explicación sonaba lógica, pero la frecuencia de los pedidos me empezaba a preocupar. Amelia, que siempre había sido muy observadora, empezó a notar cosas que yo no quería ver. Osvaldo, a mí me parece que Sebastián está metido en algo raro. ¿Qué querés decir? Viene con ropa cara que no puede pagar con lo que gana trabajando con vos. Tiene un celular nuevo cada mes, maneja plata de más. Capaz los padres le dan, le respondía yo, defendiendo a mi nieto como había hecho toda la vida. Claudia y Roberto nunca tuvieron tanta plata como para mantener esos gastos, me respondía Amelia. Y además, Sebastián no les pide plata a los padres, solo te pide a vos. Era verdad. Sebastián nunca le pedía dinero a su padre Roberto, que trabajaba como empleado municipal y ganaba un sueldo modesto. Tampoco le pedía a su madre Claudia, que trabajaba como empleada doméstica. Solo me pedía a mí, como si supiera que yo era el único de la familia que tenía ahorros significativos. Un día, mientras trabajábamos en la casa de don Fernández, instalando un sistema eléctrico nuevo, pasó algo que debería haberme alertado más de lo que me alertó. Sebastián se quedó solo en el escritorio de don Fernández, mientras yo trabajaba en otra habitación, y cuando volví, don Fernández me llevó aparte. Osvaldo, no quiero crear problemas, pero su nieto estuvo revisando los cajones de mi escritorio. Cuando entré a la habitación, cerró el cajón rápidamente y me dijo que estaba buscando un enchufe para conectar la lámpara. Seguramente era eso, le dije, pero por dentro algo me hizo ruido. ¿Por qué Sebastián habría estado revisando cajones cuando había enchufes disponibles en cualquier pared? Esa noche le pregunté a Sebastián qué había estado haciendo en el escritorio de don Fernández. ¿Qué escritorio? Ah, sí, estaba buscando dónde enchufar la lámpara para tener más luz mientras trabajaba. La explicación sonaba lógica, pero la manera nerviosa en que me respondió no me convenció del todo. Sebastián, vos sabés que don Fernández es un cliente muy importante para nosotros, ¿no? Sí, abuelo, por supuesto. Entonces tenés que tener cuidado de no hacer nada que lo pueda molestar. No hice nada raro, abuelo. Solo buscaba dónde enchufar. Al mes siguiente, pasó algo similar en la casa de la señora López, otra cliente de muchos años. Sebastián había estado solo en la cocina mientras yo arreglaba un problema eléctrico en el baño, y cuando terminé, la señora López me comentó que había visto a Sebastián abriendo y cerrando alacenas. ¿Estaba buscando algo?, le pregunté a Sebastián cuando salimos de la casa. Estaba buscando un vaso para tomar agua. Me dio sed. Otra explicación lógica, pero otra situación que me generaba desconfianza. Durante los siguientes meses, empecé a prestar más atención al comportamiento de Sebastián durante los trabajos, y noté que siempre encontraba excusas para quedarse solo en las habitaciones donde los clientes guardaban cosas de valor. Nunca robaba nada, pero siempre estaba husmeando, revisando, explorando. A Amelia le comenté una noche a mi esposa: creo que Sebastián tiene demasiada curiosidad por las cosas de los clientes. ¿Qué querés decir?
que siempre está mirando cajones, alacenas, lugares donde la gente guarda cosas importantes. ¿Vos crees que está robando? No, no creo que esté robando, pero me parece que está evaluando. ¿Evaluando qué? Evaluando qué tienen, dónde lo guardan, cuánto puede valer. Esa conversación me quedó dando vueltas en la cabeza durante semanas. ¿Era posible que mi nieto estuviera usando los trabajos que hacíamos juntos para estudiar las casas de los clientes? ¿Era posible que estuviera planeando robar? Hace 2 años y medio, Amelia murió. Un infarto mientras dormía, sin dolor, sin avisos. Un día estaba conmigo tomando mate en el patio, hablando de los planes para el futuro de Sebastián. Al día siguiente ya no estaba más. El funeral de Amelia fue devastador para toda la familia, pero especialmente para Sebastián. Lloró durante toda la ceremonia, como si hubiera perdido a su propia madre. «Abuelo», me dijo mientras abrazaba el cajón, «la abuela era como una segunda mamá para mí. No sé cómo voy a vivir sin ella». Sus lágrimas parecían genuinas, su dolor parecía real. Por un momento pensé que tal vez me había equivocado al sospechar de él, que tal vez era solo un joven curioso, sin malas intenciones. Después del funeral, Sebastián empezó a venir más seguido a casa. «Abuelo, no quiero que estés solo», me decía. «Abuela, hubiera querido que yo te cuidara ahora que ella ya no está». Al principio me emocionó tener compañía, alguien que se preocupara por mi soledad. Sebastián venía 2 o 3 veces por semana, me cocinaba, me ayudaba con las tareas de la casa, me acompañaba a hacer las compras. Era el nieto perfecto nuevamente, como había sido durante su infancia. «Abuelo, nunca te voy a abandonar», me decía. «Vos cuidaste de mí cuando era chico. Ahora yo te voy a cuidar a vos». Pero de a poco me di cuenta de que sus visitas tenían otro objetivo. Siempre encontraba maneras de hacer preguntas sobre mis finanzas, sobre dónde guardaba los documentos importantes, sobre qué planes tenía para cuando me muriera. «Abuelo, ¿dónde guardas los papeles de la casa?», me preguntaba mientras tomábamos mate. «En el banco, en una caja de seguridad». «¿Y si te pasa algo? ¿Cómo hacemos para acceder?». «Cuando me muera ustedes van a heredar todo según mi testamento. No te preocupes por eso». «Pero, abuelo, capaz sería bueno que alguien tuviera acceso de emergencia, por si te enfermas y tenés que ir al hospital urgente, o si necesitas que alguien maneje tus cosas mientras estás internado». La sugerencia sonaba razonable, viniendo de alguien que supuestamente se preocupaba por mi bienestar. «¿Vos crees que es necesario?». «Sí, abuelo. Mi amigo Damián me contó que cuando su abuelo se enfermó, no pudieron acceder a ninguno de sus documentos, y fue un quilombo bárbaro en el hospital. Durante varias semanas, Sebastián siguió insistiendo con el tema del acceso a la caja de seguridad. Cada visita incluía algún comentario sobre la importancia de tener todo en orden, sobre los riesgos de que un viejo viviera solo sin que nadie pudiera ayudarlo en caso de emergencia. «Abuelo, ayer leí en el diario sobre un viejo que se infartó en su casa y estuvo 3 días tirado hasta que lo encontraron. Si hubiera tenido a alguien con acceso a sus documentos, habrían podido ayudarlo más rápido». «¿Y qué tiene que ver eso con la caja de seguridad?». «Que si a vos te pasa algo, yo voy a necesitar tus documentos de identidad, tu obra social, esas cosas». Las excusas que inventaba Sebastián eran cada vez más elaboradas, pero todas apuntaban al mismo objetivo: conseguir acceso a mi caja de seguridad. Un día trajo artículos de Internet sobre casos de personas mayores que habían tenido problemas legales porque sus familiares no podían acceder a sus documentos durante emergencias médicas. «Mira, abuelo», me dijo mientras me mostraba la pantalla de su celular, «acá dice que es fundamental que las personas mayores tengan a alguien autorizado para manejar sus documentos. Es una cuestión de seguridad». Finalmente, cansado de tanto insistir, decidí darle a Sebastián una autorización para acceder a la caja de seguridad en caso de emergencia. «Pero solo para emergencias», le aclaré cuando fuimos al banco a firmar los papeles. «Solo si me pasa algo grave y necesitas documentos para internación o esas cosas». «Por supuesto, abuelo, solo para emergencias». El empleado del banco nos explicó que con esa autorización, Sebastián podía acceder a la caja cuando quisiera, no solo en emergencias. «¿Estás seguro de que quiere darle acceso total?», me preguntó. «Sí»,
respondí, confiando en mi nieto. Es mi familia. Lo que no sabía es que acababa de firmar mi propia sentencia. Que mi nieto, el chico que había cargado en mis hombros cuando era pequeño, el chico que me había prometido cuidarme cuando me hiciera viejo, ya tenía planes específicos para esa autorización que no incluían emergencias médicas. 2 semanas después de firmar los papeles en el banco, Sebastián me visitó un domingo por la tarde. Estaba más nervioso de lo normal, inquieto, como si tuviera algo importante que decirme, pero no se animara. Durante toda la visita estuvo distraído, mirando el reloj, respondiendo mensajes en el celular. ¿Todo bien, Sebastián? Sí, abuelo, todo perfecto, solo que tengo algunas cosas en la cabeza. ¿Qué cosas? Cosas de trabajo, nada importante. Hacia el final de la visita, cuando ya se estaba por ir, Sebastián me dio una noticia que cambiaría todo para siempre. Abuelo, me salió una oportunidad de trabajo increíble. Un contrato de 6 meses instalando sistemas eléctricos en un country nuevo que están construyendo en Córdoba. ¿En Córdoba? Sí, es una empresa grande que está buscando electricistas especializados. Pagan muy bien. Es la oportunidad de mi vida para crecer profesionalmente. ¿Y cuándo te tenés que ir? La semana que viene. Tengo que viajar el lunes para empezar a trabajar el martes. La noticia me entristeció mucho, pero también me puso orgulloso. Mi nieto había conseguido un trabajo importante, lejos de casa, que le iba a permitir desarrollarse profesionalmente. Me alegro mucho por vos, Sebastián. Te lo mereces después de todo lo que aprendiste trabajando conmigo. Gracias, abuelo. Sabía que ibas a entender. ¿Y van a ser 6 meses sin verte? Probablemente pueda venir algún fin de semana, pero va a ser difícil. El trabajo es muy intenso y Córdoba está lejos. Bueno, 6 meses pasan rápido. Y cuando vuelvas vas a tener mucha más experiencia. Sí, abuelo, cuando vuelva voy a estar preparado para ser tu socio de verdad. Esa fue la última conversación normal que tuvimos. La última vez que mi nieto me miró a los ojos sin mentirme. La última vez que yo confié en él sin reservas. Una semana después, Sebastián se fue a Córdoba. Y 2 semanas después, yo descubrí que mis ahorros habían desaparecido. El martes que fui al banco, como hacía cada 3 meses desde que me jubilé, esperaba encontrar mi caja de seguridad como siempre la había encontrado, ordenada, completa, con todos mis ahorros en su lugar. Pero cuando abrí la caja, me quedé paralizado. Estaba completamente vacía. No quedaba ni $1, ni un documento, ni una joya de Amelia. 40 años de trabajo convertidos en aire. 40 años de sacrificio robados por la persona en quien más confiaba en el mundo. ¿Está seguro de que esta es su caja?, me preguntó el empleado cuando vio mi cara de shock. Sí, es mi caja, siempre fue mi caja. ¿Y no recuerda haber retirado el contenido? Yo nunca retiré nada, nunca en 20 años retiré nada de esta caja. El empleado revisó los registros en su computadora. Don Osvaldo, según nuestros registros, su nieto Sebastián Campos vino la semana pasada con la autorización que usted le había dado. Retiró todo el contenido de la caja el jueves a las 2 de la tarde. ¿Qué autorización? La autorización que firmaron ustedes dos hace un mes. Su nieto presentó su documento, la autorización, y se llevó todo. Pero yo le dije que era solo para emergencias. Señor, la autorización que usted firmó no especifica que sea solo para emergencias. Es una autorización total. Salí del banco caminando como un zombi. No podía procesar lo que había pasado. Mi nieto, mi Sebastián querido, me había robado los ahorros de toda una vida. No solo me había robado la plata, me había robado la tranquilidad, la confianza, la posibilidad de vivir mis últimos años sin preocupaciones económicas. Durante el viaje en colectivo de vuelta a casa traté de encontrar alguna explicación lógica. Capaz había una emergencia real y Sebastián había tenido que sacar la plata sin avisarme. Capaz había algún malentendido y él me iba a llamar para explicarme todo. Pero cuando llegué a casa y marqué su número de teléfono, me saltó directamente al buzón de voz. El número que usted marcó no se encuentra disponible en este momento. Había cambiado el número de teléfono. Mi nieto había vaciado mis ahorros y había cambiado el número para que yo no pudiera contactarlo. Ahí entendí que no había sido un malentendido. Había sido un robo premeditado, planificado durante meses, ejecutado con la frialdad de un delincuente profesional.
Sebastián me había estado mintiendo desde el momento en que empezó a insistir con el acceso a la caja de seguridad. Esa noche no pude dormir. Caminaba por la casa como un animal enjaulado, tratando de entender cómo había sido tan ingenuo, cómo había confiado tanto en alguien que me estaba preparando para robarme. Revisé todas las conversaciones que habíamos tenido en los últimos meses, todas las excusas que había inventado para conseguir el acceso a la caja, todas las mentiras que me había dicho sobre su preocupación por mi bienestar. Todo había sido actuación. Todo había sido un plan para quedarse con mi dinero. Al día siguiente llamé a mi hija Claudia, la madre de Sebastián. Claudia, necesito el nuevo número de Sebastián. Tengo que hablar con él urgente. ¿Pasó algo, papá? Pasó que tu hijo se llevó todos mis ahorros del banco. Hubo un silencio del otro lado que me dijo todo. Un silencio demasiado largo, demasiado pensado, como si ella estuviera decidiendo qué decir. Papá, debe haber alguna explicación. La explicación es que me robó, Claudia. $120,000 que tenía guardados en la caja de seguridad. ¿Estás seguro de que fue él? Claudia, él es el único que tenía acceso a la caja. No hay otra posibilidad. ¿Pero vos no le diste permiso? Le di permiso para emergencias, no para robarme. Déjame hablar con él y te devuelvo la llamada. Pero Claudia nunca me devolvió la llamada. Cuando la volví a llamar al día siguiente, me dijo que no había podido contactar a Sebastián, que él le había dicho que tenía mucho trabajo en Córdoba y que no podía atender el teléfono. Claudia, tu hijo me robó y vos lo estás encubriendo. Papá, no digas esas cosas. Debe haber una explicación. ¿Tú cuál? ¿Cuál puede ser la explicación para que alguien se lleve los ahorros de su abuelo sin avisarle? Capaz tuvo alguna emergencia y no se animó a contarte. ¿Qué emergencia puede justificar robar $120,000? No sé, papá, pero conociendo a Sebastián debe haber tenido un motivo. Conociendo a Sebastián. Mi propia hija defendía al ladrón que me había robado porque lo conocía. Pero yo también lo conocía, y nunca imaginé que fuera capaz de algo así. Durante las siguientes semanas, traté de contactar a Sebastián por todos los medios posibles. Llamé a sus amigos, pero ninguno sabía dónde estaba. Fui a la empresa donde supuestamente trabajaba en Córdoba, pero me dijeron que nunca habían contratado a nadie con ese nombre. Contraté a un investigador privado para que lo buscara. Don Osvaldo, me dijo el investigador después de una semana de búsqueda, su nieto nunca estuvo en Córdoba. No hay registro de que haya trabajado en ninguna empresa de construcción de la provincia. Entonces, ¿dónde está? No lo sabemos. Pero su historia del trabajo en Córdoba era completamente falsa. La inventó para justificar su desaparición después del robo. El investigador siguió buscando durante un mes más, pero Sebastián había desaparecido como si se lo hubiera tragado la tierra. No había rastros de él en ningún lado. No había registros de que hubiera alquilado departamentos. No había movimientos en sus cuentas bancarias. Don Osvaldo, me dijo finalmente el investigador, su nieto planificó esto durante meses. Probablemente tiene documentos falsos, cuentas bancarias en otros nombres, todo preparado para desaparecer sin dejar rastros. ¿Y la plata? Con esa cantidad de dinero puede estar en cualquier lado. Puede haberse ido del país. Puede estar viviendo bajo otra identidad. Puede haber invertido todo en algo que no podemos rastrear. Esa información me devastó. No solo había perdido mis ahorros, había perdido también la posibilidad de recuperarlos alguna vez. Sebastián había planeado todo con una frialdad que me helaba la sangre. Mi nieto querido se había convertido en un delincuente profesional. Durante los siguientes 3 meses, viví en un estado de shock emocional que nunca había experimentado. Me levantaba todas las mañanas pensando que tal vez había sido una pesadilla, que tal vez Sebastián iba a aparecer con alguna explicación, que tal vez todo se iba a resolver de alguna manera. Pero los días pasaban y no había noticias de él. Claudia seguía diciéndome que no sabía nada, que estaba tan sorprendida como yo, que no podía creer que su hijo fuera capaz de algo así. Pero yo notaba en su voz que estaba mintiendo, que sabía más de lo que me decía. Claudia, le dije un día cuando la llamé por teléfono, tu hijo me robó y vos lo sabés. Deja de hacerte la sorprendida. Papá, yo no sé nada. ¿No sabes nada o no me querés decir nada? No sé nada, papá, te lo juro.
Pero 2 días después, una vecina me contó que había visto a Claudia hablando por teléfono en la vereda de su casa, gritándole a alguien: «No podés hacerle eso a tu abuelo, tenés que devolverle la plata». Era obvio que había estado hablando con Sebastián. Era obvio que sabía dónde estaba. Durante esos 3 meses empecé a cambiar como persona. La traición de Sebastián me había endurecido de una manera que nunca pensé que fuera posible. Dejé de confiar en la gente. Dejé de creer en las promesas, dejé de pensar que la familia era sagrada. «Osvaldo», me decía mi hermano Carlos cuando venía a visitarme, «no podés seguir así. Tenés que tratar de superarlo». ¿Superar qué? ¿Superar que mi nieto me robó los ahorros de toda la vida? ¿Superar que la persona en quien más confiaba me traicionó? Pero hermano, te estás matando con el odio. No es odio, Carlos, es decepción. Una decepción tan grande que me cambió para siempre. ¿Y qué vas a hacer si Sebastián vuelve? Sebastián ya no existe para mí. Y era verdad, durante esos 3 meses yo había hecho un trabajo psicológico profundo. Había borrado a Sebastián de mi vida como si nunca hubiera existido. Había sacado todas sus fotos de la casa. Había regalado todas sus cosas. Había quitado su nombre de mi testamento. El cuarto que había sido suyo durante toda su infancia lo convertí en un depósito. Donde antes estaba su cama, ahora había cajas con herramientas. Donde antes estaban sus juguetes, ahora había repuestos eléctricos. Había borrado todo rastro de su existencia en mi casa. Pero lo más importante era lo que había hecho en mi corazón. Había construido un muro emocional tan sólido que ya nada podía lastimarme. Había desarrollado una indiferencia hacia Sebastián que era más poderosa que cualquier odio. 3 meses después del robo, un sábado por la tarde, Sebastián tocó el timbre de mi casa. Yo estaba tomando mate en el patio, leyendo el diario como había hecho todos los sábados durante los últimos 50 años. Cuando escuché el timbre, supe inmediatamente quién era. Había estado esperando ese momento durante 90 días. «Abuelo», gritó cuando abrí la puerta, con esa sonrisa que había usado toda la vida para convencerme de cualquier cosa. «Te extrañé mucho», y se me tiró encima como si fuera el nieto querido que volvía de un viaje de trabajo. Pero yo no le devolví el abrazo. Me quedé parado en la puerta, mirándolo con la misma expresión que usaría para mirar a un extraño que hubiera tocado timbre por error. «Sí», le dije con una voz completamente neutra. «¿En qué lo puedo ayudar?» La sonrisa se le borró de la cara inmediatamente. «Abuelo, soy yo, Sebastián». «No conozco a ningún Sebastián», le respondí con la misma neutralidad. «Abuelo, soy tu nieto». «Yo no tengo ningún nieto», y cerré la puerta en su cara. Sebastián se quedó tocando timbre durante media hora. Gritaba mi nombre, me pedía que le abriera, me decía que tenía que explicarme qué había pasado con la plata, que había tenido problemas muy graves, que me iba a devolver todo. Pero yo seguí tomando mate en el patio, como si no hubiera nadie en la puerta. Como si los gritos fueran el ruido del tráfico o el ladrido de un perro lejano, ruidos sin importancia que no merecían mi atención. «Abuelo, por favor, tengo que explicarte todo. Tuve problemas muy graves», gritaba desde la vereda. Pero para mí, esos gritos no tenían más significado que el viento entre las hojas. Al día siguiente volvió, y al otro día también. Durante una semana entera, Sebastián vino todos los días a tocar timbre, pero yo no le abrí nunca. A veces se quedaba horas en la vereda, gritando, llorando, pidiendo perdón, pero yo había desarrollado una capacidad de ignorar lo que era absoluta. Los vecinos empezaron a preguntar qué pasaba. «Don Osvaldo, ¿ese joven que viene a gritar es su nieto?» «No conozco a ningún joven», le respondía. «Debe ser alguien confundido». La segunda semana, Sebastián cambió de estrategia. Empezó a mandarme cartas. Cartas largas, escritas a mano, donde me explicaba que había tomado la plata porque tenía deudas muy graves con gente peligrosa, que había gente que lo amenazaba de muerte, que no había tenido otra opción. Las cartas iban directamente a la basura sin abrir. No me interesaba leer las excusas de un ladrón, aunque ese ladrón hubiera sido mi nieto. Las mentiras de Sebastián ya no tenían poder sobre mí. En una de las cartas que sí llegué a leer antes de tirarla, Sebastián me explicaba que había gastado la plata en pagar deudas de juego, que había empezado apostando online durante la pandemia, que se había vuelto adicto, que había perdido todo muy rápido.
Abuelo, sé que no tengo perdón por lo que hice, pero necesito que sepas que estoy yendo a reuniones de jugadores anónimos. Estoy tratando de recuperarme. Te juro que voy a conseguir plata de algún lado y te voy a devolver todo. Pero leer esa carta solo confirmó lo que ya sabía, que Sebastián no había robado para salvar su vida, había robado para alimentar un vicio. Había traicionado 40 años de mi trabajo para sentir la adrenalina de apostar. La tercera semana, Claudia vino a casa. Papá, tenés que hablar con Sebastián. Está destruido por lo que pasó. Destruido. El ladrón está destruido. Papá, es tu nieto. Te ama. Los nietos que aman no roban a sus abuelos. Pero papá, él me explicó todo. Tenía problemas de ludopatía. Había gente que lo amenazaba porque debía plata de apuestas. No sabía qué hacer. Podría haber venido a pedirme ayuda en lugar de robarme. Tuvo miedo de decepcionarte. Y prefirió traicionarme. Le respondí con una frialdad que sorprendió a mi propia hija. Papá, no te reconozco. Nunca te vi tan frío. Aprendí que la frialdad protege mejor que la confianza. Claudia siguió insistiendo durante toda la visita, tratando de convencerme de que perdonara a Sebastián, de que le diera una oportunidad de redimirse. Pero yo no cambié de posición ni un milímetro. Si vos querés perdonar a tu hijo ladrón, es problema tuyo. Pero yo no tengo ningún nieto que se llame Sebastián. ¿Y si te devuelve la plata? La confianza robada no se devuelve con plata, Claudia. ¿Entonces no hay nada que pueda hacer para que lo perdones? Nada. El Sebastián que yo conocía murió el día que abrió mi caja de seguridad. El que anda por ahí pidiendo perdón es un extraño que por casualidad tiene mi sangre. Durante los siguientes meses, Sebastián siguió intentando contactarme por diferentes medios. Me mandaba mensajes a través de otros familiares. Me escribía cartas más desesperadas. Hasta llegó a venir con el cura del barrio para que intercediera por él. «Don Osvaldo», me dijo el padre Martínez, «el joven está verdaderamente arrepentido. Me pidió que le transmita que está dispuesto a trabajar toda la vida para devolverle lo que tomó. Padre, ¿usted qué haría si alguien en quien confía completamente lo traiciona de la manera más cruel posible?» Trataría de perdonar, don Osvaldo. El perdón sana el alma. Mi alma está sanada, padre. Lo que no está sanado es mi capacidad de confiar en alguien que me demostró que es capaz de cualquier cosa por dinero. Pero es su nieto. Era mi nieto. Ahora es un extraño que me robó. El padre Martínez se fue sin conseguir nada. Sebastián había mandado al representante de Dios para que intercediera por él, pero ni siquiera Dios iba a poder convencerme de que volviera a confiar en un ladrón adicto al juego. Pasó un año entero sin que Sebastián apareciera por mi casa. Pensé que finalmente había entendido que ya no formaba parte de mi vida. Pero una tarde, mientras compraba en el supermercado del barrio, me lo crucé en la fila de la caja. Se veía mal, muy mal. Había perdido mucho peso, tenía ojeras profundas, la ropa que llevaba era vieja y gastada. No era la ropa cara que usaba antes del robo. Se veía como lo que era, un adicto en recuperación luchando por sobrevivir. «Abuelo», me susurró cuando me vio, «por favor, 5 minutos. Te juro por la memoria de la abuela que te voy a devolver todo. Estoy trabajando, estoy ahorrando, estoy limpio del juego». Lo miré como se mira a un mendigo molesto en la calle, sin expresión, sin reconocimiento, sin el menor atisbo de interés en lo que me estaba diciendo. «Disculpe», le dije al cajero, «¿podría llamar a seguridad? Este joven me está molestando». Sebastián se fue del supermercado antes de que llegara seguridad, pero no antes de que yo pudiera ver en sus ojos que finalmente había entendido que su abuelo estaba muerto para él. 6 meses después de ese encuentro en el supermercado, Claudia vino a casa para un último intento. «Papá, Sebastián está muy mal. Está viviendo en una pensión del centro, trabaja de lo que puede, está tratando de juntar plata para devolverte. Me alegro de que esté trabajando. Es lo que debería haber hecho desde el principio en lugar de robar. Pero papá sigue siendo tu nieto». «No, Claudia, mi nieto murió el día que me robó. El que está viviendo en una pensión es un delincuente que por casualidad tiene mi sangre. ¿Y si se suicida? Espero que no sea tan cobarde, pero si lo hace no va a ser culpa mía, va a ser la consecuencia natural de sus decisiones».
Claudia se fue llorando, diciendo que no reconocía al hombre en el que me había convertido. Pero yo sabía exactamente quién era ahora. Un hombre que había aprendido que la confianza es un privilegio que se puede perder para siempre. Hace 4 meses recibí una noticia que me confirmó que había tomado la decisión correcta. El investigador privado que había contratado para buscar a Sebastián me llamó para darme información actualizada. Don Osvaldo, tengo noticias sobre su nieto. ¿Qué noticias? Está viviendo en el centro, en una pensión barata. Trabaja de delivery con una bicicleta prestada. Gana muy poco dinero. ¿Y sigue apostando? No, según mis fuentes dejó completamente el juego. Va a reuniones de jugadores anónimos 3 veces por semana, pero está en una situación económica muy precaria. ¿Cuánto de mi plata le queda? Nada. Gastó todo apostando en los primeros 2 meses después del robo. Lo que está viviendo ahora es producto de su trabajo. Esa información me dio una satisfacción profunda. Sebastián había perdido todo el dinero que me había robado alimentando su adicción. Los $120,000 de mis ahorros se habían evaporado en las máquinas de los casinos online en menos de 8 semanas. ¿Hay algo más que necesite saber? Sí, su nieto está tratando de juntar dinero para devolverle, pero con lo que gana, le llevaría como 50 años reunir esa cantidad. Perfecto. Que trabaje 50 años si quiere. Tal vez así aprenda el valor del trabajo. Hace 2 meses, mientras caminaba por el centro haciendo unos trámites, vi a Sebastián trabajando como delivery. Estaba parado en una esquina, con una caja térmica en la espalda, esperando que le llegaran pedidos por el celular. Cuando me vio, dejó la bicicleta apoyada contra un poste y empezó a caminar hacia mí. Abuelo, por favor, no te vayas. Solo quiero decirte algo. Pero yo seguí caminando como si fuera invisible, como si no existiera, como si nunca hubiera existido. ¡Abuelo!, gritaba mientras me seguía por la calle. «Soy Sebastián, soy tu nieto, estoy trabajando para devolverte la plata». Para mí, Sebastián había muerto hacía mucho tiempo. El que me gritaba en la calle era un fantasma que se negaba a aceptar que ya no formaba parte del mundo de los vivos. Hace un mes Claudia me llamó por teléfono con noticias que sabía que iban a llegar eventualmente. «Papá, Sebastián está internado en el hospital público. Lo atropelló un auto mientras trabajaba de delivery». «¿Y?», le respondí con la misma neutralidad que usaría para preguntarle por el clima. «¿Cómo que Yi? ¿Es tu nieto?» «No tengo ningún nieto. Está grave, papá. Los médicos dicen que puede quedar con secuelas». «Lamento escuchar que un trabajador de delivery tuvo un accidente. Espero que se recupere. ¿No te importa nada?» «No me importa nada sobre extraños que tienen accidentes de tránsito». «Papá, por favor, te está pidiendo que vayas a verlo. Dice que necesita pedirte perdón antes de morirse. Si se está muriendo, mejor. Así yo voy a tener la certeza de que no va a volver a robar a nadie más». «Papá, ¿cómo podés ser tan frío? Aprendí de mi nieto». Claudia colgó sin despedirse, pero al día siguiente volvió a llamar. «Papá, Sebastián no se está muriendo, pero quedó con la pierna izquierda fracturada en 3 partes. No va a poder trabajar en meses. Lamento escuchar eso. ¿No vas a ir a verlo? ¿Por qué iba a ir a ver a un extraño al hospital? Porque es tu sangre. La sangre no significa nada cuando se mezcla con traición». Durante la siguiente semana, Claudia me llamó todos los días para darme partes médicos de Sebastián, que estaba deprimido, que lloraba todo el tiempo, que preguntaba por mí, que no entendía por qué no iba a visitarlo. «Papá, me pidió que te diga que con la indemnización del accidente te va a poder devolver una parte de la plata». «No me interesa la plata de un extraño». «Entonces, ¿qué querés de él?». «Que desaparezca de mi vida para siempre». Hace 2 semanas, Sebastián salió del hospital. Claudia me contó que quedó rengo, que no puede manejar bicicleta, que está viviendo de la caridad de algunos familiares porque no puede trabajar. «Papá está tocando fondo. ¿No te da pena?». «Me da pena la gente que merece compasión. Los ladrones no merecen compasión. Pero es tu nieto. Era mi nieto. Ahora es la consecuencia viviente de sus propias decisiones». Anoche Claudia me llamó por teléfono con una noticia que había estado esperando desde hace meses. «Papá, Sebastián se suicidó. Se tomó pastillas en la pensión donde vivía». Esperé sentir algo. Tristeza, bronca, alivio, culpa. Pero no sentí nada.
Absolutamente nada. El Sebastián que había amado había muerto hacía 2 años, cuando abrió mi caja de seguridad. Lo que había muerto anoche era solo el cuerpo que había albergado a ese ladrón. ¿Cuándo es el entierro? Mañana a las 3 en el cementerio de San Martín. No voy a ir. ¿No vas a ir al entierro de tu nieto? Yo no tengo ningún nieto, y no voy a entierros de extraños. Papá dejó una carta para vos. No me interesa leer cartas de muertos. Dice que te perdona por no haberlo perdonado. Qué generoso de su parte perdonarme por las consecuencias de sus propios actos. Papá, por favor, al menos lee la carta. Claudia, para mí, Sebastián murió el día que me robó. Lo que pasó anoche fue solo el momento en que su cuerpo se puso al día con la realidad. Esta mañana fui al cementerio, no al entierro de Sebastián, sino a visitar la tumba de Amelia como hago todos los meses. Le llevé flores, limpié la lápida, me quedé un rato charlando con ella como si estuviera viva. Amelia, le dije, tu nieto querido se murió anoche. Se suicidó porque no pudo soportar las consecuencias de haberme robado. Esperé sentir que Amelia me reprochara desde el más allá, pero no sentí nada. Solo silencio. ¿Sabes qué me di cuenta? Le seguí diciendo a la lápida, que el silencio es más poderoso que cualquier palabra. Sebastián se murió porque no pudo soportar mi silencio. Prefirió matarse antes que vivir siendo invisible para mí. Cuando volví a casa después del cementerio, encontré sobre la mesa de la cocina la carta que Sebastián había dejado para mí. Claudia había entrado con su llave de emergencia y la había dejado ahí. La carta decía, «Abuelo, sé que no tengo perdón por lo que hice. Sé que destruí la confianza más importante de mi vida por un vicio estúpido. No te pido que me perdones, solo te pido que sepas que cada día de estos 2 años viví con el peso de lo que te hice. Tu silencio fue más cruel que cualquier castigo, pero era el castigo que merecía. Te amo y te voy a amar hasta mi último respiro, aunque vos ya no me ames a mí». Leí la carta una sola vez y la tiré a la basura. Las palabras de un ladrón muerto no tenían poder para cambiar lo que había pasado. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia de traición y silencio, quiero que sepas algo importante. Hay heridas que no se curan con el tiempo. Hay traiciones que no se perdonan con lágrimas. Y hay silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra. Mi nieto pensó que podía robarme, desaparecer, volver cuando se le ocurriera y encontrar al mismo abuelo bonachón que siempre lo había perdonado todo. Pero no encontró a ese abuelo, porque ese abuelo había muerto el día del robo. Sebastián se mató porque no pudo soportar el peso de ser invisible para la persona que más había amado en su vida. Pero esa invisibilidad era la consecuencia natural de haber traicionado ese amor de la manera más cruel posible. Si alguien en tu familia alguna vez te traiciona de manera irreversible, si alguien confunde tu amor con debilidad, si alguien piensa que la sangre lo autoriza a lastimarte sin consecuencias, acórdate de esta historia. El silencio es el castigo más cruel que existe, más cruel que la bronca, más cruel que los reproches, más cruel que la venganza. Porque cuando le das a alguien la experiencia de no existir para vos, le estás dando la muerte en vida. Sebastián eligió la muerte real porque no pudo soportar la muerte emocional que yo le había dado. Pero esa muerte emocional era la única respuesta posible a su traición. Hoy enterraron a Sebastián en el cementerio de San Martín. Yo no fui, pero según me contó Claudia, había muy poca gente. Algunos familiares, algunos compañeros de jugadores anónimos, el cura que había tratado de interceder por él. En el cajón pusieron la carta que me había escrito, las herramientas que yo le había regalado cuando cumplió 18 años, y una foto nuestra tomada cuando él tenía 10 años y trabajábamos juntos en el taller. Pero para mí, Sebastián ya estaba enterrado desde hace 2 años. Lo que enterraron hoy fue solo el cascarón de alguien que había dejado de existir el día que eligió traicionar el amor más puro que había recibido en su vida. Mañana voy a seguir levantándome a las 8 de la mañana, voy a seguir tomando mate en el patio, voy a seguir leyendo el diario como si nada hubiera pasado, porque para mí realmente no pasó nada. Un extraño se suicidó en algún lugar de la ciudad, pero eso no afecta mi vida en absoluto.
Contame si alguna vez alguien te traicionó de manera irreversible, y decime desde qué ciudad me estás escuchando, porque al final, lo único que realmente importa en esta vida es saber que hay líneas que no se cruzan, traiciones que no se perdonan, y silencios que duran para siempre, y cuando alguien elige cruzar esas líneas, tiene que estar preparado para vivir con las consecuencias. Sebastián no estaba preparado, por eso ya no está.